Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la colonia Adolfo López Mateos, en Atizapán de Zaragoza, parroquia pastoreada por el Padre Martín, donde estamos nosotros llevando un curso de religión cristiana y hemos llegado al tema número 4: el amor implica responsabilidad. Vimos en la lección anterior, en nuestro tema anterior, que el hombre fue creado, el origen del hombre es Dios, y fue puesto como cúspide de la creación, ocupa un lugar preferente en la creación, como el rey de la creación. Y esto de manera científica, de manera real, de manera racional, también lo podemos justificar diciendo que, si te das cuenta, es el ser humano el que va llevando el progreso del mundo, el que está al comando del mundo. Y el tema entonces, a mayor autoridad, mayor responsabilidad, nos invita a entender que si el hombre tiene un lugar tan privilegiado en la creación, debería de tener una responsabilidad similar. Un ejemplo es que yo fuera el gerente de tu empresa, tú me pusiste como gerente y me pusiste a 10 personas a mi cargo para que juntos logremos los objetivos de la empresa. Si tú me das esa autoridad, yo tendría que responder precisamente con la responsabilidad de llevar a cabo los objetivos. Si las personas no tengo yo autoridad sobre ellas, pero sí la responsabilidad, no podría lograr los objetivos. ¿Sí me explicó? Por lo tanto, a mayor autoridad, mayor responsabilidad. Quieres que yo pueda tener a estas personas y lograr el objetivo, debería yo tener la autoridad sobre ellas. Y si tengo la autoridad, debo de responder con responsabilidad a ello. Bueno, pues precisamente la creación tiene como destino inmediato al hombre. Y el hombre tiene como destino inmediato a Dios. En el ejemplo concreto, si alguna situación de los trabajadores no sale bien, obviamente tú como dueño de la empresa me vas a pedir cuentas a mí, porque yo tengo la responsabilidad por la autoridad que me diste. Bueno, pues precisamente el hombre tiene como destino inmediato a Dios y la creación a través del hombre dan gloria a Dios, el hombre y la creación. Se cuenta que el hombre en este proceso es como el director de una orquesta. Él va dirigiendo y tendrá toda la responsabilidad de que la obra salga bien, pero obviamente tiene toda la autoridad para lograrlo. Por eso este principio de autoridad y responsabilidad debe de estar equilibrado. ¿A qué queremos llegar? Recuerda que en lecciones anteriores hemos estado buscando el origen, religare, volvernos a unir, y hemos estado buscando el origen de todo cuanto existe. Y decimos que el hombre también tuvo que haber tenido un origen. Y una propuesta es la teoría de la evolución, en donde decíamos que posiblemente el hombre es el resultado de miles de años de evolución por el proceso natural. Sí, está bien. A nosotros nos interesa y no estamos en contra de ello, nos interesa es cuál es el origen del hombre. Ahora bien, ya en este proceso de la propuesta de la teoría de la evolución, tenemos que tener la claridad de que la teoría es eso, ¿eh? Una teoría, no una verdad demostrada. Por eso se llama teoría de la evolución. Pero en nuestro caso y en el tema teológico nos interesa comprender si este proceso de la evolución fuera así. El hombre era un irracional, una bestia, que posteriormente al proceso del paso del tiempo y de la evolución se convirtió en un ser racional y ahora hasta hace máquinas, computadoras, iPads e inteligencia artificial. ¿Cómo pudo haber sido ello? Nos vamos a apoyar de una propuesta filosófica llamada el árbol de Porfirio, que es un filósofo del siglo III, que él propone lo siguiente en la división de las especies. Arranca diciendo, todo lo que existe es, si no existe, no es. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si aquello existe, entonces es. ¿Y qué es? Una sustancia. Y si para su existencia esa sustancia requiere de la materia, es un cuerpo. En cambio, si esa sustancia para existir no requiere de la materia, o sea, es inmaterial, es un espíritu. No olvidando que estamos en una propuesta filosófica tratando de justificar precisamente la existencia de todo lo que existe. Y lo vamos a ir catalogando por especies. Ahora bien, si este cuerpo que tiene materia y que existe tiene vida, entonces le vamos a llamar viviente. Pero si este cuerpo que existe tiene una sustancia, tiene materia, no tiene vida, es un inanimado. Ejemplo, una piedra. ¿Una piedra existe? Sí. ¿Tiene cuerpo? Sí. ¿Tiene materia? Sí. ¿Tiene vida? No. ¿Estamos de acuerdo? Si este viviente tiene instintos, le vamos a llamar
animal. Si este viviente no tiene instintos, le vamos a llamar vegetal. También no pierdas de vista, estamos en una propuesta del siglo tercero antes de Cristo, y entonces también hay que ir viendo y profundizando en cada una de ellas. ¿Por qué digo esto? Porque las plantas para este momento las catalogamos en aquellas que no tienen los instintos de los animales. ¿Sí me explico? Y ciertamente entonces las hacemos diferentes. Si este animal que tiene instintos es un viviente, materia, cuerpo, es racional, tiene la racionalidad, se puede autoconocer, es inteligente, voluntad, entonces es un hombre, si no, es una bestia. Y con esto entonces aclaramos que las bestias, para que lo sean de acuerdo a su esencia, tienen que ser animales irracionales. Y el hombre, para que lo sea, para que comprendamos la esencia del hombre, tiene que ser un animal racional. Por lo tanto, todas las personas, todo este género, todos estos Homo sapiens o los mismos que piensan, los mismos que tengan la racionalidad, están de este lado, les vamos a llamar hombres. Por eso el género humano se le catalogaba Homo sapiens, es decir, homo, homogéneo, los mismos pensantes. A esto le vamos a llamar el género humano, a los animales racionales, mientras que los irracionales son bestias, esa es su esencia. ¿Por qué digo esto? Porque entonces ahora vamos a hablar de la evolución versus la esencia. ¿Qué es la esencia? Aquello que hace que algo sea y no otra cosa. Aquello que lo hace ser. La posibilidad de que el hombre sea un mono evolucionado, fíjate que le restaría dignidad y responsabilidad sobre la creación. Ese es nuestro tema. Para entenderlo mejor, la pregunta es, si de acuerdo a lo que vimos, una piedra, ¿tú crees que después de que pase mucho, mucho tiempo, podría dejar de ser piedra y convertirse en una planta? Bueno, no, porque la esencia de la piedra es ser un cuerpo material inerte, sin vida. Y la esencia de la planta es exactamente ser un cuerpo material con vida. Y eso lo hace el frente y nunca, por mucho, aunque pasara mucho tiempo, podría dejar de su esencia uno para pasar a la esencia del otro. Claro que no. Y viceversa. ¿La planta podrá algún momento dejar de ser planta y convertirse en piedra? No, porque tiene su propia esencia. Si continuamos entonces la planta, por mucho que pase el proceso del tiempo, la evolución, ¿podría dejar de ser planta y convertirse en una bestia? No, por su esencia. La esencia de la planta es ser planta. Oye, Juan Carlos, pero yo conozco un animal que parece planta. Hay una varita que esta tiene palitos. Bueno, no. Este animal es un animal irracional con estas características de los instintos, pero su camuflaje, su estructura, tiene como intención pasar desapercibido frente a sus depredadores, pero no quiere decir que es una planta o era una planta y se convirtió en un animal, en una bestia, claro que no, eso nunca puede ser. Y una planta, perdón, y un animal algún día podría dejar de ser animal y convertirse en planta, esta que tenemos aquí, que ya no se mueva, dejó de ser animal y ahora ya es una planta, claro que no, porque su esencia es ser un animal con instintos. Ahora bien, y la pregunta de los 64,000, una bestia, un animal irracional, por mucho que pase el tiempo, podrá dejar de ser animal y convertirse en un hombre, en un racional. No, porque su esencia es ser un irracional y el hombre no pudo. Entonces con esto se quiere argumentar que un mono o un animal cual fuera, siempre que su esencia fuera irracional, no podría haber sido un hombre. Y si fuese el caso, el hombre desde su existencia, desde su creación, siempre fue un animal racional, con una esencia propia. A lo mejor en un proceso evolutivo, sí, que fue avanzando, que fue descubriendo, que fue aprendiendo, sí, pero su esencia es ser un animal racional. Ahora al revés, un hombre, por mucho que pase el tiempo, ¿podrá dejar de ser hombre y convertirse en un animal? No, nunca. Incluso ponemos un ejemplo acerca de que una persona tuvo un accidente y en ese accidente tuvo un golpe que lo dejó en estado de coma, como le llamamos, o en estado vegetativo, por cierto, comparándolo con la especie vegetal, por las características que muestra. Dejó su esencia, dejó de ser un hombre y se convirtió en una planta. Claro que no, nunca va a dejar de ser hombre o de ser un animal racional porque esa es su esencia. Parecería que en este momento ya no tiene la coordinación motriz y cosas así, pero su esencia es siempre ser hombre. Y solamente adelantándonos un poquito, el hombre, por mucho que pase mucho tiempo, ¿crees que pueda dejar de ser un animal racional y se convierta en Dios? Es decir, con la capacidad de crear y con la capacidad de tener la existencia eterna y cosas así. Claro que no, eso no puede suceder. Así es que nuevamente estamos en el tema de fe y razón se complementan, ¿te acuerdas?
Aquellas personas que a veces cierran su mente diciendo, no, si eres una persona que cree, entonces no eres una persona racional, no eres una persona de ciencia. Claro que no. Mira, la iglesia no se opone al estudio científico, más aún, nos invita a conocer con la razón pura la esencia del hombre, lo que estamos hablando. Y si quieres, ya sea por el proceso evolutivo o por creación inmediata, el hombre es más que cuerpo y alma. No se limita solamente a un cuerpo con vida. Incluso, hablando de la Sagrada Escritura, el pasaje bíblico coincide con muchos puntos evidentes que existen, recordando un poco también lo de la semana anterior. Estas coincidencias que están plasmadas en el Génesis, recordando que el Génesis, la Sagrada Escritura, no es un libro científico, sino es un texto inspirado en donde se nos invita a conocer al Dios que se revela. ¿A qué vamos con esto? Las coincidencias o diosidencias. Primero, hemos descubierto que todo tiene un origen. Si quieres, por un proceso de evolución, pero todo tiene un origen. En la Sagrada Escritura, el agiógrafo lo escribe con un Dios dijo, hágase. No había nada. Y Dios dijo, hágase. Y todo tiene un origen. En este caso, este Dios que con su palabra crea todo. Otro punto importante es que el hombre es el único animal racional. Si te das cuenta en el texto del Génesis, Dios crea todo, las plantas, los astros, el mar, separa las aguas de la tierra, etcétera. Pero cuando crea al hombre, lo hace de una manera distinta. Y dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ciertamente, y ya lo dijimos en el arranque de este tema, el hombre es superior, cúspide de toda la creación. Otra cosa importante, que se sugiere al hombre de la materia existente. Y el texto del Génesis, el geógrafo lo explica diciendo que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, de la misma tierra que ya existía. Dios podía con un chispazo haber creado al hombre, o háganse los hombres. Bueno, no. Primero, Dios lo hizo de manera diferente, a su imagen y semejanza, pero lo tomó del mismo polvo de la tierra. Y otra cosa importante, el hombre tiene un principio de vida, un alma diferente a los otros seres, lo que en el texto bíblico dice el ruah, el soplo de vida. Dios crea al hombre del polvo de la tierra y le sopla, le inyecta su propia vida, ruah, del hebreo espíritu. ¿Vamos bien? Por lo tanto, ve cómo el texto bíblico es mucho más allá, precisamente, que solamente un texto literal. Por eso es que algunas personas que no creen o personas que no comprenden la profundidad del texto en el aspecto teológico se quedan en las ramas. Entonces, ¿tú crees que Dios creó todo en 6 días, Juan Carlos? Bueno, no es literal. Lo cierto es que Dios es el origen de todo y se fue dando de alguna manera paulatina, pero el hombre está por encima de todo y tiene una percepción en la creación y de la creación distinta a todo lo creado. Y es que el alma, ánima, principio de vida, que el hombre también tiene, pero a diferencia de los irracionales, por la conciencia de su existencia, una vaca no sabe que existe. El ser humano es el único que tiene la autoconciencia, el autoconocimiento, la reflexión. Y es que mira, el alma es el principio de vida, anima, del latín vida. De ahí que tú y yo conocíamos los dibujos animados, dibujos con vida, por así decirlo. Bueno, pues el alma del irracional, es decir, ya sabemos quién es el irracional y todo lo que va hacia abajo, y de las plantas, existen mientras exista un cuerpo al que animar. Un ejemplo concreto, una vela. La flama va a existir mientras exista la cera. Cuando se culmina la cera, se culmina la flama, porque está intrínsecamente ligada a ello. En cambio, el alma humana es superior por este principio de vida, por el ruah, por la imagen y semejanza con su creador. Este principio de vida establece una relación estrecha con su creador. Y esto lo vamos a comprender ya desde la perspectiva teológica, el Dios que se revela en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, ¿cuál es la cosmovisión bíblica del hombre? ¿Cómo ve la Sagrada Escritura al hombre? Y es que mira, el mensaje completo que nos da la Sagrada Escritura, ya lo dijimos, es religioso y no científico. Si tú te limitas a verlo solamente de manera científica, por eso es que no vas a alcanzar a dimensionar esta esencia del hombre, esta esencia de Dios y esta esencia de la revelación. Y se concreta en el hombre es un ser personal,
con alma, cuerpo y espíritu. De no ser así, no sería su esencia. Por lo tanto, nuestra esencia es alma, cuerpo y espíritu. Suponer que éramos un irracional de cuerpo y alma y por el simple pasar del tiempo nos convertimos en racionales, alma, cuerpo y espíritu, a imagen y semejanza de Dios, con la responsabilidad de la creación, quedaría muy pobre, poca responsabilidad frente a tanta autoridad. ¿Sí se va entendiendo? El hombre está dotado de una conciencia y se puede autoconocer y es sujeto de dones naturales, preternaturales y sobrenaturales. Conclusión. En este momento entendemos que el hombre es distinto de todo lo creado. Distinto en el caso del texto bíblico, como decíamos, porque Dios lo crea a su imagen y semejanza. Y no solo ello, le sopla el aliento de vida. Y el hombre tiene ahora una vida y una visión distinta de lo que es la creación. Ciertamente forma parte de la creación, pero la creación está a su servicio. El hombre es alma, cuerpo y espíritu. Cuerpo, tú y yo, lo que tenemos y sentimos, las partes que conforman nuestro organismo. Alma, el principio de vida, tal así que tú y yo estamos hablando en este momento aquí. Y espíritu, imagen y semejanza con Dios. Los guajolotes tienen alma, tienen cuerpo, pero no son imagen y semejanza con Dios. Y entonces el sujeto, el ser humano está sujeto a algunos dones naturales, preternaturales y sobrenaturales. ¿Cuáles son los dones naturales? Lo que implica alma y cuerpo, sí, como todos los demás seres creados. Pero en el caso del hombre, con el Ruá, con el espíritu de vida, con la misma vida de Dios en nosotros, se nos dieron dones preternaturales desde nuestro origen. ¿Cuáles son? Dados por el amor de Dios, como lo decíamos en la sesión anterior, por el infinito amor de Dios. Así como en el ejemplo del suéter, era obligación darme el suéter, no, yo te lo pedí, no, ¿por qué me lo diste? Porque te amo, porque te quiero, por admiración. Y lo mínimo que tendríamos que decir es gracias, no me lo merezco, tú me lo diste. Bueno, los dones preternaturales con los que Dios nos crea, uno, la inmortalidad del cuerpo. El hombre no iba a morir. Dos, la inmundicia a enfermedades. No podíamos enfermar porque tenemos un cuerpo perfecto para este momento a imagen y semejanza de Dios. La ciencia infusa, el poder conocer todo, al mismo Dios incluso, y la integridad del alma y del cuerpo. Equilibrio de la materia con el espíritu a través de la voluntad. Este Ruá nos permitía tener este equilibrio entre alma y cuerpo, que es precisamente a través de la voluntad. Y los dones sobrenaturales precisamente son, cuyo valor superan a los anteriores, la vida sobrenatural, el hombre hijo adoptivo de Dios, y por ese don nos comunica su santidad, que es la esencia de la vida divina. Ahora bien, cuando decimos hombre creado por Dios, obviamente nos estamos refiriendo al género humano, al Homo sapiens, o sea, hombre y mujer, ¿eh? Para que no se enganchen hoy en estas ideologías actuales. Creados uno del otro, género humano. Ahora bien, vamos a hablar del pasaje de la creación. Concretamente, el mensaje de la creación, ¿cuál es? Uno, que al principio no había nada, había caos. Y Dios crea y pone orden. Esto es lo que estamos tratando de responder con nuestra razón pura, que es lo que decíamos. En este curso estamos utilizando la herramienta que tenemos, que es nuestra razón, nuestro raciocinio, para comprender a este Dios que se revela, a este origen de todo. Y por eso te decía yo que muy lejano de esta idea de algunas personas que te dicen, no, claro que no, no puede ser. Si tú crees en Dios, entonces eres una persona que no tiene fundamentos ni racionales ni nada. No, más bien, el Génesis, que lo poníamos en un ejemplo, va hacia como el ejemplo del sabio que apunta a la luna con su dedo. Cuando el sabio levanta la mano y apunta hacia la luna con su dedo, el discípulo ah, abierto, dispuesto, inteligente, voltea hacia la luna para comprender la trascendencia del ejemplo que está dando el sabio. Y el discípulo necio, tonto, ingenuo, se le queda viendo al dedo y dice, ¿qué? ¿Qué me quieres explicar? ¿Qué tiene tu dedo? O sea, no alcanzan a entender. Y efectivamente es lo que pasa con muchas personas que cierran su mente a la trascendencia de Dios. Dios crea y pone orden. Otra cosa importante, crea al ser humano a su imagen y semejanza. Lo crea del polvo de la tierra. También es otra evidencia. Así lo dice o así lo plantea la esencia del texto del Génesis. La creación entera la pone al servicio del hombre. Y vio Dios que todo
era bueno. Cuando Dios crea todo, también lo tenemos claro, Dios crea todo y todo es bueno. Hay un ejemplo también muy simpático que le pongo a mis alumnos, que les digo, ¿una piedra es buena o es mala? Y entonces yo les digo, permíteme, si la piedra la agarro y la aviento a un perro, ¿la piedra es buena o mala? No, maestro, claro que no. La piedra no tiene un calificativo moral. Si yo agarro la piedra y la ocupo para lastimar a alguien, entonces mi acto es lo que no es correcto, pero la piedra no tiene un calificativo moral. Todo lo que Dios creó fue para el servicio del hombre. Si esa misma piedra la agarro y construyo una pared para poder construir mi casa y guarecerme del frío, entonces ya es buena la piedra. No, la piedra no tiene un calificativo moral. Por eso estoy tratando de entender, que entendamos en esta lección, al hombre, culmen, origen de la creación, a mayor autoridad, mayor responsabilidad. Y entonces viene la evidencia de la confianza. El hombre es el ser inteligente, el entendimiento y la voluntad es el único ser en toda la creación que lo tiene. Es capaz de responsabilizarse. En cambio, los irracionales, pues no, no podría el león estar triste y preocupado porque se comió la cebra y va a decir que va a decir Diosito. Creo que no, eso no tiene nada que ver. Y otra cosa importante, ya lo que vamos hacia este tema, Dios es bondad y justicia. Dios creó al hombre por amor, Dios creó al hombre para amar y vio Dios que el hombre era bueno. Pero para que se dé el amor verdadero, hace falta la confianza verdadera. En otras palabras, ¿tú crees poder amar a alguien en quien desconfías siempre? Ahora, si desconfían de ti, ¿puedes amar a la persona? ¿Por qué te digo esto? Hemos llegado al pasaje de la creación en donde se da la desobediencia del hombre. No sé si lo recuerdas, hay un texto en Génesis 3 donde a grandes rasgos te lo platico, que lo vamos a ver, en donde el hombre está puesto al frente de la creación y llega el tentador. A esto le llaman algunos la prueba, por cierto, ahorita lo platicamos. Y el tentador llega y les pregunta qué hacen y que si podían hacer lo que quisieran. Y la respuesta es, bueno, no, podemos hacer lo que queramos, pero del fruto del árbol del bien y del mal, no. Tenemos que saber esperar y obedecer a nuestro Dios. Sin embargo, el tentador pone la tentación, él no lo hace. Tampoco le forza la mano al hombre para hacerlo. Él pone la tentación y el hombre en su libertad decide. Y entonces la tentación es, no, 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 si lo haces, serán como dioses. Y el pasaje de la desobediencia del hombre, más que una prueba, como le llaman, es la oportunidad del hombre para recibir el premio de la confirmación perpetua de su estado de gracia, santidad y felicidad. Voy a ponerte un ejemplo más humano, más cercano para que lo entendamos. Imagínate que tú estás casado, casada, y entonces tú le juras amor eterno a esta persona con la que estás, con la que vives, porque para ti ella es todo y tú para ella lo eres todo. Y ella te ama con todo su corazón. Cuando te vas a trabajar, en la oficina llega una nueva secretaria. Y esa nueva secretaria de repente se te hace apetitosa, se te hace agradable a los ojos, y entonces tú dices, ¡Ah! Dios me la puso para que cayera. Claro que no, claro que no. Más bien, esa persona podría ser la oportunidad que tú tienes para demostrarle a tu esposa el amor, la confianza, la dignidad que tienes como hombre. ¿Sí me explico? Lejos de verse como una prueba, entre comillas, puede ser la gran oportunidad de demostrarte a ti mismo y a tu pareja que lo amas, lo respetas en todos los sentidos. Bueno, precisamente es lo que estamos hablando cuando hablamos del Génesis 2:25 y del 3 al 20, del 1 al 24. ¿Por qué? Porque el hombre tenía esta gran oportunidad. Cuando se da esta situación, no propiciada necesariamente, cuando se da esta situación, el hombre tenía la gran oportunidad de responder con una infinita confianza al infinito amor dado por Dios. ¿Qué podemos entender entonces al respecto? Bueno, el texto nuevamente no es científico. No puedes limitarte solamente a las características racionales o humanas. Igualmente nos muestra realidades, nos muestra verdades, nos muestra hechos tangibles, indudables, como cuál, la existencia del bien y del mal. ¿La piedra entonces es buena o es mala? No. Tú, ¿para qué ocupas ello? Dios creó todo y lo hizo bueno. ¿Cuál es la intencionalidad con la que tú ocupas las cosas? La secretaria ni siquiera te fuma, ni siquiera te hace
ni te está dando insinuación de nada, pero tú tomas la iniciativa de acercarte, de abrazarla, de invitarle a conocer la empresa, de invitarla a tomar un café, ¿verdad? Pero esa ya es tu responsabilidad, no es algo propiciado, sino es la oportunidad que tú y yo tenemos para vivir conforme a lo que Dios nos da, mayor autoridad, mayor responsabilidad. Y entonces viene en esta decisión del hombre, cuando él elige y opta por no Dios, por desobedecer, el dolor y la muerte. ¿Te acuerdas? Por cierto, nos dicen, polvo eres y en polvo te convertirás. Esa consecuencia de mis actos que trajo conmigo mi libertad, esa consecuencia que trajo mi libertad, en el caso del ejemplo, que mi esposa me pierda confianza, que sufra, que la haga sufrir, que yo sufra precisamente y en algún momento hasta que incluso se separe o nos separemos. Esa es la consecuencia de nuestros actos. La palabra consecuencia no necesariamente es algo despectivo, porque si tú te esfuerzas, trabajas, le echas ganas, eres honesto, eres fiel, pues la consecuencia es esta respuesta de amor pleno. Pero en este momento y en el caso del ser humano, se da en respuesta a la decisión que tú y yo tomamos. En esencia, entonces, ¿cuál es la falta? La desobediencia a Dios. ¿Te acuerdas que así nos plantean y así nos enseñaron en el catecismo? La desobediencia. Si me explico que tú y yo teníamos la gran oportunidad de responder a esa autoridad que Dios nos dio con esa responsabilidad y elegimos no Dios, desobedecer a Dios. Y en pocas palabras, la soberbia, que es como lo plantea el tentador. Claro que no, si lo haces, serán como dioses. Si me explico, no pasa nada, tú serás como Dios. Y ahí en esencia es donde se encuentra este ruptura, la ruptura entre Dios y el hombre por iniciativa del hombre, que da como consecuencia la necesidad del religare, volvernos a unir. ¿Qué quiere decir esto? Imagen y semejanza con Dios. Dijimos que cuando Dios nos crea, nos hace a su imagen y semejanza. Y el tentador, por cierto, dijo, no, 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 si lo hacen serán como dioses. Pues no que somos imagen y semejanza con Dios. Bueno, no, el hombre no comprendió, no hemos comprendido que somos imagen y semejanza a Dios, pero no en el poder, en la autoridad, en la soberbia, sino en el amor. Somos imagen y semejanza en Dios, en el amor, que constituye la esencia de Dios. Dios es amor. Así lo dice el capítulo 4 versículo 8 primera de Juan. ¿Te acuerdas? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, la esencia de Dios es el amor. Y entonces, ¿en qué consiste la imagen y semejanza? En esta ruptura que dio como necesidad el religare, tuvieron que pasar miles de años para reparar esta desobediencia, esta caída del ser humano, descubriendo que la reparación llegaría por el camino de la humildad y del amor, es decir, en Cristo. Y por eso tú y yo estamos en la religare, en la religión cristiana, y creemos en el camino que Cristo nos mostró para volvernos a unir al Padre, que es a través del servicio. No he venido a ser servido, sino a servir, de la humildad y del amor. Tanto amó Dios al hombre que le entregó a su Hijo único. Y el mismo Cristo nos dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto van a conocer que son discípulos míos. Así entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia en el tema que estamos hablando? En los órdenes natural y preternatural desaparece la inmortalidad y por eso ahora es una evidencia que el hombre tiene que pasar por el proceso de la muerte. Cesa la inmunidad, por eso tú y yo ahora nos enfermamos. Se nos priva de la ciencia infusa. Por eso ahora tú y yo a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Hoy en día decimos, ¿qué importa mientras sea amor? ¿Qué importa que seamos dos hombres? ¿Qué importa que sea el amante? ¿Qué importa? Hoy ya a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y sobre todo, se destruye la identificación entre alma y cuerpo, se revela la materia contra el espíritu, surgen los instintos y las pasiones, la tendencia al mal, lo que conocemos como la concupiscencia, esta inclinación a actuar mal. Y ahora ello se convierte en la esencia del ser humano.
Precisamente ello ya no, o sea, en todos, por el simple hecho de ser humanos, animal racional, en todos va a darse esto como parte de nuestra esencia. Hay una excepción que lo vamos a platicar más adelante. ¿Cuáles son las prerrogativas perdidas en el orden sobrenatural? Bueno, pues perdimos el estado de gracia. Esta vida divina de Dios en nosotros la perdimos y ahora tenemos que nosotros, por el amor de Cristo y por los méritos de Cristo, volver a acercarnos a esa participación. Perdimos la santidad participada de Dios, el deseo de las cosas sobrenaturales. Por eso hoy es muy comprensible entender que hay gente que dice, para mí no hay Dios, no hay Dios, un mundo sin Dios, para mí Dios no existe, demuéstramelo. Y precisamente esto es lo que conocemos con el nombre de pecado original. Pero yo qué tengo que ver si fue hace mucho tiempo, no, 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 tú no has entendido. La esencia del hombre, y mientras otro hombre genere a otro hombre, la unidad del género humano, vamos a tener todos por nuestra esencia estas inclinaciones a pecar. Vamos a tener naturalmente este proceso de la muerte, este proceso de la enfermedad, este proceso de, pero en el sentido sobrenatural perdimos el estado de gracia, la participación de la vida divina y el deseo de las cosas sobrenaturales, lo que conocemos como el pecado original. En el texto del Génesis se plantea que venimos de la estirpe de Adán y Eva. Contamos con su misma esencia, todos los seres humanos. Decíamos, solamente hay una excepción, en este caso la Inmaculada Concepción, del latín inmácula, sin mancha. Los que estuvieron conmigo en el curso bíblico recordarán que dimos toda una lección, todo un tema para la Inmaculada Concepción. Y María Santísima es la única excepción, con miras, porque Dios así lo quiso, pero por los méritos de Cristo, por lo que iba a venir a ser precisamente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, porque obviamente Dios no iba a permitir que Jesús, la encarnación, se diera en un ser, como podríamos, gobernado por la tentación. Claro que no. Por eso la iglesia tiene como dogma a María Inmaculada, la Inmaculada Concepción. Ella fue el único ser humano concebido sin el pecado original. Por ella misma no, por los méritos de Cristo y por el infinito amor de Dios. Así entonces, te voy a invitar a que analices este tema en donde Dios ha puesto en tus manos una gran autoridad. ¿Con qué responsabilidad estamos tú y yo dando o respondiendo? ¿Por qué digo esto? Voltea a tu izquierda y a tu derecha y ve cuánto te ha amado a ti Dios, que te ha dado la misma vida. La misma vida ya es un hermoso don que ha puesto en tus manos y te ha dado la autoridad sobre tu vida. ¿Cómo estás respondiendo a ese don? Tu familia, las personas que te rodean, tu trabajo, todo. Por ello, yo te invito a que hoy en este curso te hagas dos preguntas. La primera, ¿en qué consistió el pecado original? Y la segunda, ¿cuáles son los dones naturales, preternaturales y sobrenaturales que de alguna manera teníamos y perdimos o estamos perdiendo? Y con esto te invito entonces a que hagamos esta oración final y que de alguna manera tú también pongas en manos de Dios todo este hermoso taller que el Señor nos está permitiendo llevar, este curso de religión cristiana, en donde con la humildad y la sencillez que Cristo nos enseña, acerquémonos al Padre en este religare. Precisamente que sea Dios el que cada uno de nosotros nos ayude y nos siga guiando en el camino de nuestro Salvador. Muchísimas gracias. Este es nuestro tema número 4. Nos vemos la próxima.